2013. Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy estaremos con Mae Montaño, asambleísta nacional por el movimiento Creo, miembro de la Comisión de Participación Ciudadana. Habrá consulta popular para no explotar el Yasuní, el bloque Ixpingo y la conciencia ecológica. Además estaremos conversando con Ítalo Cedeño, presidente de la Sociedad Internacional de Ingenieros de Petróleos, capítulo Ecuador. Tecnología de punta para intervenir el Yasuní, lo que se expuso ante la Comisión de Biodiversidad. Y también Natalia Green, la presidenta de la Coordinadora Ecuatoriana para la Defensa de la Naturaleza y del Ambiente. La explotación del bloque 31 del Yasuní, además del bloque ITT. ¿Por qué los territorios son intangibles e irreductibles? Lo vamos a revisar. Galo Lara, exasambleísta por Sociedad Patriótica, pidió asilo político en Panamá, según su abogado Juan Bisueta. Lara habría sido liberado mientras se tramitaba el pedido y, por su parte, el viceministro del Interior, Javier Córdoba, cree que Panamá no debe otorgar asilo al tratarse de una sentencia por un delito común. Mientras tanto, el fiscal general Galo Chiriboga anticipó que Cancillería debe informar debidamente a Panamá sobre este caso. Tras el anuncio de la detención del exasambleísta de Sociedad Patriótica Galo Lara en Panamá, la policía ecuatoriana envió a ese país al jefe de la Interpol, quien viajó este lunes a las 6 de la mañana para realizar los trámites de deportación, pero se encontró con el pedido de asilo realizado por su defensa. Así lo informó el comandante general de policía, Rodrigo Suárez. Yo hablé hace una hora más o menos con el coronel agregado de la policía que está allá en Panamá y me indicó que en una reunión en la mañana había manifestado eso, de que hay un pedido de un asilo político. ¿Habrá que esperar que resuelvan las autoridades panameñas para el traslado del señor Lara o se lo podrá hacer antes? No, hay que esperar la decisión. Según Juan Bisueta, abogado de Lara, el ex legislador ya no estaría bajo custodia de la Interpol panameña, sino libre, en espera del asilo. Ha quedado restablecida la libertad de Galo Lara, de tal manera que el día de hoy estamos ya en este proceso de recopilar cada uno de los elementos con los cuales vamos a justificar de que este proceso totalmente burdo no corresponde o no obedece sino a un aspecto de persecución política. Más temprano el viceministro Javier Córdoba dijo que el asilo político no cabe en este caso por tratarse de un crimen. Yo creo que se debe pedir asilo político cuando hay un caso de persecución política, pero aquí no estamos hablando de persecución política, estamos hablando de un caso de un triple asesinato en Quinsaloma totalmente macabro. El fiscal general Galo Chiriboga cree que existen los argumentos suficientes para que Panamá rechace el pedido de asilo. El gobierno de Panamá tiene que ser claramente informado a través de nuestra Cancillería cuáles son las razones. Hay una orden de detención de la Corte Nacional de Justicia. No se conoce cuándo salió del país, pero las autoridades informan que estuvo en Colombia y luego cruzó hasta Panamá por el paso fronterizo de Puerto Valdía, provincia de Darién. Y en 5 centavos subió el precio de la leche ultrapasteurizada y así lo dispuso el Ministerio de Agricultura. Pasó de 75 a 80 centavos el litro. Los detalles con Patricio Díaz. Aunque desde hace algo más de una semana usted podía encontrar el litro de leche en funda a 80 centavos, recién este lunes el Ministerio de Agricultura hizo oficial el incremento. La subsecretaria de Ganadería, Margot Hernández, explica por qué se tomó esta decisión. Pudimos determinar que existía un alto incremento en los costos de producción y pudimos determinar que existe un incremento de aproximadamente el 20% desde el 2010 acá, que fue la última vez que se revisó el precio al productor. El litro de leche ultrapasteurizada, UHT, pasó así de 75 a 80 centavos como su precio máximo. Es decir, ninguna marca puede superar ese valor. La subsecretaria Hernández y el director de Agrocalidad, Diego Vizcaíno, anunciaron rigurosos controles y sanciones para quienes incumplan este precio máximo. En lo que compete a Agrocalidad es la pérdida del producto y la sanción al dueño del producto. El aumento en el precio al público de la leche va indexado, un incremento también en el precio al productor. La leche en finca pasa de 39 a 42 centavos. Según Marcelo Troya, representante de los productores del Napo, esto los deja tranquilos por el momento. Estamos nosotros complacidos de que quien sea el ente regulador y quien controle esto sea el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para saber nosotros a dónde quejarnos. Las autoridades informaron que el nuevo precio de la leche no implica necesariamente un incremento en el valor de sus derivados, como quesos o mantequilla. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días con todos. Mae Montaño, asambleísta nacional por el movimiento Creo. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor. Encantada de estar aquí.
A un mes de lanzada la propuesta presidencial de la explotación petrolera en el Yasuní, el trámite en la Asamblea avanza con celeridad y el pedido de consulta popular aparentemente languidece. ¿Se mantendrá esta tendencia o será posible ir hacia una consulta popular? Estamos realmente viviendo un momento triste y doloroso de la política ecuatoriana, porque en este momento se nos hace sentir que el debate, si se puede llamar a esto debate, o la discusión sobre el tema Yasuní, está centrado en el tema económico. Está configurando lo que yo llamo un baratillo de ofertas, como si la vida de los pueblos no contactados, la vida de niños y niñas ecuatorianos, la vida de hombres y mujeres ecuatorianas tuviera un precio. Se nos está haciendo entender que este debate en el cual el movimiento oficialista, el gobierno del Ecuador, están llevando adelante una guerra contra ellos mismos, porque son contraargumentos para desbaratar los propios argumentos de ellos, los argumentos de ayer. Mapas nuevos para invisibilizar, para borrar de un brochazo a los pueblos no contactados, aquellos que ellos mismos definieron en sus mapas posiciones y condiciones. Habría que preguntarle al grupo oficialista y a una asambleísta en particular, ex ministra del Ambiente, que ahora es promotora y modelo publicitaria de la explotación en el bloque 43. Habría que preguntarle ese plan de manejo ambiental en donde se habla precisamente de los pueblos no contactados, de dónde consiguieron esa información. Habría que preguntarle al Ministerio del Medio Ambiente, que ahora nos presenta nuevos mapas, borrando la existencia de los pueblos no contactados, ¿con qué fundamento hicieron el informe presentado? En abril de este año, estamos hablando de años anteriores, en abril de este año, un informe a la CIDH, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se definen una serie de acciones estratégicas para preservar la existencia y cuidar la vida de los pueblos no contactados. Justamente en eso está el debate, pero todo el mundo sabe además que como existe una mayoría calificada de Alianza País, inevitablemente vendrá la autorización. Por eso surgió la iniciativa de la consulta popular. Entonces, inicialmente Creo afirmó que estaba de acuerdo con la consulta popular, pero que no iba a participar en la recolección de firmas. Pero también está claro que si no participa en esa recolección de firmas es difícil que haya consulta. ¿Tomarán alguna iniciativa al respecto, considerando precisamente esto, que el debate que usted señala es un debate de argumentos y contraargumentos del propio gobierno y que es preferible consultar al pueblo? Ese es lo que le pregunto. Tomaremos las acciones, pero déjeme leerle, doctor, lo que dice el artículo 127 respecto de los asambleístas. Lo que estamos diciendo es que el oficialismo, el grupo de mayoría, debe recuperar su dignidad y la verdadera función de ser asambleísta. Dice el 127 que lo convirtieron en un principio ético en la Asamblea Constituyente. Las asambleístas y los asambleístas ejercerán una función pública al servicio del país. Una función pública, no tienen jefes en sus organizaciones políticas, actuarán con sentido nacional y serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes. Lo que le estamos diciendo a los asambleístas es que el mandato del artículo 57 es tan claro y es un derecho que no puede ser violado, que tienen ellos la base suficiente para decirle a su jefe, o mejor dicho, para decirle al jefe de Estado, al presidente, que no cabe en este caso una declaratoria de interés nacional. No cabe, porque el artículo 10 de la Constitución también es claro. Ninguna norma jurídica puede afectar que la interrumpa, pero el ejercicio de los tenemos derechos. Una cadena de la Secretaría Nacional de Comunicación Pública. Adelante la cadena. Reanudamos nuestra entrevista. Usted señalaba
algo que era respecto a la carnada de la propuesta de explotación del Yasuní, que son los dineros que generarán no solo para los gobiernos autónomos descentralizados, sino también para el gobierno que inicie su periodo en el 2007. Y ahora resulta que son 22.260 millones, según un alcance del ministro coordinador de la política económica, y no 18.292 millones como se dijo al comienzo. Porque se están sumando los 4.000 millones del bloque 31. Con esta suerte de argumentos, ¿se puede ganar una consulta popular para dejar el petróleo bajo tierra? ¿Se puede contrarrestar los argumentos que se están manejando en la Asamblea? Yo diría que con este estilo, yo le llamo de publipolítica, donde todos los problemas de los ecuatorianos, estos de gran interés, porque constituye el futuro de los ecuatorianos, la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos. Estamos hablando de 25 y 30 años, el tema de la explotación en el Yasuní, en el ITT. Se reducen a publicidad, se reducen a cadenas. De esa manera imposible, solamente habrá una visión y solamente habrá una verdad en el país. Pero mire, doctor, cuando nos hablan del Yasuní, nosotros sabemos que ya hay explotación en el Yasuní, pero solamente para demostrar cuán dependiente es la Asamblea y que no existe ya como una función del Estado. El presidente nos está solicitando a la Asamblea declaratoria de interés nacional del bloque 31 en este momento y del bloque 43 donde está el ITT. El bloque 31 está siendo ya explotado por Petroamazonas, ya fue entregado a Petroamazonas. ¿Por qué en este momento recién el presidente de la República le está pidiendo a la Asamblea lo que debió pedirle antes de la intervención en ese bloque? Y para que la ciudadanía sepa, ya hay explotación petrolera en el Yasuní. Lo que se está pidiendo es que no se afecte el corazón, ese bloque 43 en donde está el ITT, porque eso significará afectar la existencia y la vida de los pueblos no contactados. Justamente ese es el meollo del asunto. En el trámite dentro de la Asamblea hay un sector de Alianza País, de los asambleístas, que no está de acuerdo con la explotación de Ispingo. Aquí lo dijo Gina Godoy la semana pasada, porque se violará la zona intangible e irreductible. Y otro sector que propone paralizar la explotación si se establece contacto con los pueblos en aislamiento voluntario, lo cual estaría por verse. ¿Cuál es la posición de Creo al respecto sobre esto de que eventualmente no se toque Ispingo, que es lo que está en el corazón del ITT, visto que incluso el bloque 31 ya se estaba explotando sin autorización de la Asamblea? Lo que sucede es que lo que está pedido a la Asamblea es claro, se está pidiendo la autorización, la declaratoria de interés nacional para el bloque 43. Y lo que nosotros aseguramos es que no habrá dinero en el mundo, que no se puede sustentar el desarrollo de los ecuatorianos sobre la vida de otros ecuatorianos. Eso no se puede permitir. Por eso es que algunos empiezan timoratamente a levantar su voz, pero no lo suficiente como para hacerle sentir al presidente de la República que hay una posición seria de los asambleístas de Alianza País o del oficialismo. Ellos saben que el artículo 57 es mandatorio. Ellos saben que no pueden afectar las condiciones de vida y de existencia de los pueblos no contactados, porque están construyendo, están definiendo la historia y están dejando sentadas las bases para configurar el delito de etnocidio. Se están sentando las bases para eso. Y los con ese señalamiento que usted hace en 4 meses de funcionamiento de la Asamblea y viendo lo que está pasando ahora en este debate, ¿qué sabor le deja la forma de funcionamiento de las asambleas? ¿Satisfacción, frustración, decepción? ¿Qué espera para el futuro si todavía le falta a la Asamblea prácticamente todo su periodo de funcionamiento? Hay que preguntarle al pueblo ecuatoriano lo que siente. Decepción, desilusión, sí, porque en este momento tenemos un solo poder del Estado. La Asamblea no tiene independencia, es una Asamblea absolutamente subordinada. Pero quienes estamos en la oposición, y lo vamos a decir con todo el orgullo, en la oposición sí, frente a temas como estos, en donde está en juego la vida de ecuatorianos, tenemos que estar en la oposición. Tenemos una voz, y una voz firme, porque tenemos que construir la historia. Tenemos que dejar sentada la posición del movimiento Creo como primera fuerza de oposición. Y para decirle al pueblo ecuatoriano que tiene que presionar a la Corte Constitucional para que se pronuncie,
que ese silencio que ha guardado hasta ahora no sea un silencio cómplice. Esperamos que no sea un silencio cómplice. Y nuevamente, para hacer sentir a la sensibilidad de los asambleístas que no tienen jefes, que tienen un mandante que es el pueblo ecuatoriano, y que si no se sienten con el valor suficiente para asumir lo que dice el artículo 57 y decir no a la declaratoria de interés nacional solicitado por el presidente de la República, que le devuelvan al mandante, al pueblo ecuatoriano, la posibilidad de pronunciarse en una consulta popular, para que puedan escucharse otras voces, para que puedan escucharse otras verdades. Para Esta que es la propuesta de Mae Montaño. Entonces, en vez de que la Asamblea decida que la Asamblea, si lo considera pertinente, como señala la Constitución, convoca consulta popular. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted. 7 de la mañana con 28 minutos, pausa y volvemos con Ítalo Cedeño. La tecnología de punta para explotación petrolera en el Yasuní. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea considera estos argumentos. Ya regresamos. Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla. Lo dijo Stanislao Jersilek, escritor polaco de origen judío. Ítalo Cedeño, presidente de la Sociedad Internacional de Ingenieros Petroleros en el capítulo Ecuador. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Stephanie, buenos días a tu distinguida audiencia. Sus observaciones, ingeniero, también fueron recogidas en la Comisión de Biodiversidad que está por emitir su informe, y usted expuso cómo con tecnología de punta amigable con el medio ambiente se puede explotar el ITT. Hay mecanismos ya probados como en Pañacocha, pero, y lo estamos viendo en el mapa, en Tambococha, que está dentro del Parque Nacional, y Ispingo, que está en la mitad, en pleno corazón del Yasuní, ¿cómo se va a hacer esa perforación horizontal? ¿Dónde estarían las plataformas? Stephanie, ojalá que me puedan enfocar mi mapa para enseñarles cuál es el límite del área intangible, porque al sur del área intangible pudieran haber pueblos no contactados, pueblos en aislamiento voluntario. Este límite fue fijado en el año 2006 y apenas representa el 10% del campo Ispingo, que a su vez representa el 50% del petróleo en el ITT, Ispingo, Tambococha, Tiputine e inclusive Imuya, que no está sujeto a explotación todavía. Es decir, tenemos que cuidar de no entrar en la zona intangible. Intangible quiere decir que no se puede tocar. Aquí tengo un plano de la tecnología que tenemos que aplicar para desarrollar el ITT. Esta es la superficie terrestre. Este es el mar. Aquí está el lecho marino. Usted puede ver que podemos llegar a una profundidad de 2 millas, aproximadamente 10.000 pies de profundidad, separándonos de la vertical alrededor de 8 millas, que significan 13, 14 kilómetros. Y el pozo que se perfora en tierra puede ir en la profundidad hasta el yacimiento, a pesar de que hay un mar encima de él. En este caso, este mar es el mar de Beaufort, en el Ártico, frente a Alaska, donde existe la mayor biodiversidad de los Estados Unidos, por eso no permiten producir petróleo en el Ártico. Sin embargo, desde tierra se puede alcanzar ese yacimiento llamado Liberty. Es un santuario natural de las ballenas, es un santuario de los lobos marinos, de los osos polares, y por eso no se puede explotar el Ártico. Sin embargo, con esta perforación direccional se puede alcanzar 14, 15 kilómetros y en la superficie no se va a ver absolutamente nada y en el subsuelo se produce petróleo. ¿Qué pasa eso si lo aplicamos en los 3 bloques de Ispingo, Tambococha, Tiputini? Con Ispingo, si es que usted nos dice, bueno, se puede alcanzar determinados kilómetros cuando es la perforación direccional, ¿cuánto se puede alcanzar? Y según eso, entonces, ¿dónde tendrían que ubicar a las plataformas?
Bueno, mire, actualmente en una plataforma de 2 hectáreas se pueden perforar 40 pozos en el Ecuador. En el mundo se están haciendo 150 pozos por plataforma. Una plataforma de apenas 2 hectáreas. Imagínense que si nosotros quisiéramos utilizar 100 hectáreas del bloque 43 en el campo ITT, podríamos perforar 2.000 pozos a un promedio bajísimo de $200 barriles por pozo. Podríamos producir 400.000 barriles en 100 hectáreas. Por eso cuando el presidente se equivoca y dice que no es 1%, sino 1 por 1.000, yo sinceramente pienso que es 1 por 10.000. 100 hectáreas que se tienen que utilizar en el campo ITT de 1 millón de hectáreas del Parque Yasuní. Entonces, y entrar direccionalmente a la zona no contactada. Ahora, el tema es la zona intangible. Ingeniero, para ilustrar a nuestra audiencia, entrar desde dónde y hasta cuánto podrían abarcar. Le pregunto porque el mismo presidente, cuando explicaba las tecnologías de perforación en el 2011, decía lo siguiente, escuchemos. Este es el Tambococha y está dentro del parque y ahí sí hay problemas ecológicos. Entonces estamos estudiando tecnologías que se llaman de perforación horizontal. El Tambococha está unos 7 kilómetros adentro del Tiputini, un poquito más, me parece 11 kilómetros. Estas tecnologías pueden succionar horizontalmente hasta 15 kilómetros. Quedaría este campo que es inmenso, que es el Ispingo, pero ese sí está en el Tiputini. Se refiere a que está en pleno Parque Nacional Yasuní. Entonces, ¿cómo van a llegar a Ispingo si se puede extraer horizontalmente solo hasta unos 15 kilómetros? Miren, cuando se planifique el desarrollo de Ispingo, tienen que hacerse plataformas dentro de Ispingo con helicóptero. Yo sinceramente creo que todavía no tenemos perforación horizontal extendida para llegar desde fuera del Parque Yasuní hasta el campo Ispingo. Pero lo que sí es importante señalar es que el campo Ispingo tiene su parte sur dentro de la zona intangible, que ha sido la pelea que yo he visto y con razón por parte de las personas que quieren proteger a los pueblos no contactados o en aislamiento voluntario. Eso lo podemos evitar con perforación direccional, perforación multilateral o perforación horizontal desde Ispingo fuera de la zona intangible. Pero vale aclarar Ispingo, entonces, en la parte norte, pero vale aclarar es que entonces... hay una confusión, Stephanie, sí. Ojalá que lo puedan comprender. Hay una confusión entre lo que es el Parque Yasuní y lo que es la zona intangible del Parque Yasuní. Lo que definitivamente se tiene que proteger es la zona intangible. El Parque Yasuní, igual que el Ártico, igual que el mar de Beaufort que le señalé, se puede perforar y se puede entrar en el subsuelo, y las plataformas que se necesitan es apenas 100 hectáreas dentro de 1 millón de hectáreas del parque. Eso, en contrario de la propaganda que dice una hoja de papel bond o una hoja A4 en una cancha de fútbol, yo le diría que es la 10ª parte de esa hoja. Claro, pero apenas el margen de esa hoja. Pero usted mismo nos explica, ingeniero, claro, esto podría aplicarse en Tiputini, en Tambococha. Para Ispingo no existe un plan de desarrollo todavía para que podamos saber cómo se podría perforar horizontalmente, porque la plataforma tendría que estar adentro, porque en la parte sur de Ispingo tenemos una zona intangible, y si es que alcanza solamente 15 kilómetros, pues todavía no existe un plan de desarrollo sobre cómo van a perforar eso. Tiene que perforarse con perforación direccional, perforación horizontal y perforación multilateral. Aquí el problema, ¿verdad?, de la afectación al Parque Nacional Yasuní es el problema del colono, del maderero, del agricultor, del ganadero. Si usted ve este mapa satelital de Google Earth, usted puede entrar en el computador, en Internet y Google Earth y señalar los diferentes bloques del oriente ecuatoriano, y usted puede ver que el bloque 16, el bloque 10, que no tienen carretera de uso público, no existe ninguna deforestación, mientras al norte y al centro del oriente, donde se permitió el acceso a colonos, pues el parque se destruyó. Actualmente el Yasuní se tiene que proteger a través de no permitir carreteras dentro del bloque 43. Y ese parque es el mismo que existe en Perú, es el mismo que existe al suroriente. En realidad, cuando usted sobrevuela, se va a dar cuenta que no existe ninguna diferencia entre el Yasuní de un lado de la frontera
hacia el Ecuador o del lado de la frontera hacia el Perú. Por eso es que usted hace un cálculo más optimista sobre el oficial del porcentaje de intervención, no del 1 por 1000, sino del 1 por 10.000. Pero eso es el área intervenida. ¿Qué pasa en cambio con los daños colaterales, los efectos de la sísmica, que según el propio Ministerio del Ambiente es la etapa más intrusiva en el proceso de exploración? Mire, bueno que me haya hecho esta pregunta, porque para explotar el ITT con la información que tenemos de sísmica y de pozos de exploración y de avanzada, no necesitamos sísmica adicional. Sinceramente, esperemos que haya mejor tecnología porque la sísmica es intrusiva. Pero ya se hicieron 4.000 kilómetros de sísmica entre el 81 y el 82, de los cuales 1.800 kilómetros fueron en el bloque 43, exclusivamente para delimitar estos yacimientos dentro del campo ITT. Imagínense, 81, 82, más de 30 años. Y con eso en el 85 se interpretó la sísmica y se determinaron los altos estructurales que se perforaron en el 91, 92 y en el 2001, 2002. Tenemos suficiente información sísmica. Yo no pienso que ahora, sobre todo con la controversia, deberíamos entrar a hacer más sísmica porque tenemos suficiente información. Con eso ya hemos delimitado por lo menos 1.000 millones de barriles de reserva. 1.000 millones de barriles de reserva significa 100.000 millones de dólares para el país, de los cuales, haciendo la mejor tecnología, gastaremos 30.000 millones, le quedan 70.000 millones de dólares. Mucho, pero mucho más que los 3.500 millones que queríamos recolectar dentro del espectro internacional. Estas son algunas de las observaciones de Ítalo Cedeño, presidente de la Sociedad Internacional de Ingenieros Petroleros, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Estefany. 7 de la mañana con 44 minutos, pausa y en instantes con Natalia Green, de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones de Defensa de la Naturaleza. Hablaremos sobre si es amigable con el ambiente la tecnología de punta para extraer petróleo. Lo examinamos, quédese con nosotros. Natalia Green, representante de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, acudió a la Comisión de Biodiversidad a exponer sus puntos de vista. Buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Natalia, hay otra cadena a las 10 de la mañana, o sea que el tiempo ahora está todavía más reducido. Entonces le ruego ir directamente a los puntos relevantes. La coordinadora considera que la explotación del bloque 31 fue el comienzo del final para la integridad del Yasuní. ¿Por qué? ¿Qué evidencias nos puede mostrar al respecto? Bueno, Alfredo, muchas gracias por la oportunidad. Primeramente decir que nosotros en el 2009 planteamos que si es que se cambiaba la licencia ambiental de Petrobras a Petroamazonas, debía seguirse el procedimiento que ahora nos está dando la razón, se está siguiendo, que es seguir el 407 de la Constitución para permitir esa explotación. Eso significa que desde el 2009 se ha operado ilegalmente en el bloque 31 y la evidencia que les quiero mostrar especialmente, y es lo que a nosotros nos preocupa como SEDENMA, como una organización preocupada por el medio ambiente que existe hace más de 25 años preocupado por estos temas, es que si es que en nuestra Constitución existe el principio de precaución y de prevención, no debemos entonces nosotros permitir que exista explotación en un territorio con tanta biodiversidad y además que se lo realice de cómo se está realizando en el bloque 31, que tiene las mismas características que el bloque 43. ¿Y cómo que se lo está realizando? Bueno, les puedo mostrar justamente una foto que ustedes también la tienen en pantalla. Es justamente una foto que en la revista National Geographic la publica en enero de este año. Esta foto, como pueden ver, muestra un camión ahí en la mitad de la selva, ¿no es cierto?, en el camino que se ha realizado. Esta trocha no es una trocha de 4 metros, como se ha dicho en el Ministerio de Recursos Renovables. O sea, los senderos ecológicos de cargo del Ministerio. Imagínense lo que es usted, este no es un sendero ecológico, obviamente, estas son las causas directas, los impactos directos que causa la actividad petrolera, y esto se lo realiza en el bloque adyacente, en el bloque que está completamente pegado al bloque ITT, en el bloque 31, se lo realiza ya desde el 2009 y se lo realiza con la misma empresa que se está planeando hacer, que es con Petroamazonas. Por otro punto importante es esto de la tecnología de punta amigable con el ambiente. Entonces, pero sin embargo la biodiversidad es algo muy particular y es algo único, o sea que no es que hay Yasuní esté en el Perú, en Colombia, en todas partes. El Yasuní es único y hay parques nacionales en todas partes, que es otra cosa. ¿En qué consiste el impacto de la explotación petrolera sobre el ecosistema? O sea, ¿por qué es que, según ustedes, no funciona la tecnología de punta amigable con el ambiente?
Bueno, Alfredo, de muchas maneras. Uno de los temas es que quisiera mostrarles, existe mucha información que demuestra que el Parque Nacional Yasuní es el lugar de mayor concentración de biodiversidad de toda la Amazonía ecuatoriana. Si le vemos el que está abajo, se puede ver que justamente es el lugar de mayor biodiversidad de toda la Amazonía ecuatoriana. ¿Qué significa con esto, Alfredo? Significa que tenemos un lugar de extremada biodiversidad, donde la afectación petrolera no solamente se la realizará con la construcción de carreteras, sino también con los derrames, con la explotación petrolera. Y les voy a mostrar un último mapa que es muy importante para que la ciudadanía conozca las características del bloque ITT. Si ustedes se pueden fijar en este mapa, el Ecuador es un país lleno de ríos. Sin embargo, justamente en el bloque ITT ustedes podrán ver que hay muy poca cantidad de ríos. La razón por la que se da esto, Alfredo, es porque esa área es un área extremadamente pantanosa, es un área inundable, permanece la mayor parte del año bajo agua. ¿Qué significa esto, Alfredo? Que existe una falla humana, que conversamos justamente con el ingeniero petrolero. Se puede tener una tecnología de punta, pero BP, que es la empresa con mejor tecnología en el mundo, cometió una falla humana que causó el desastre que sabemos en el Golfo de México. Si existe una falla humana y existe un derrame petrolero en un área que está completamente inundada, Alfredo, yo les pregunto, ¿cómo vamos a hacer para controlar? Si es que no hemos podido controlar en tierra firme un derrame petrolero, ¿qué vamos a hacer en un lugar que permanece la mayor parte del año inundado, que es prácticamente un pantano? ¿Qué se va a hacer con una falla humana que sabemos que va a existir? ¿Por qué es la importancia de la garantía constitucional de que el territorio de los pueblos en aislamiento sea irreductible e intangible? Ingeniero Cedeño hablaba incluso de eso. Hay la parte que es la zona protegida y el área intangible. Entonces, ¿qué es lo que realmente implica el mandato constitucional respecto a la intangibilidad y la irreductibilidad? Bueno, Alfredo, esas son preguntas muy importantes. Primeramente, nosotros tenemos una constitución que nos plantea que tenemos que respetar ciertas áreas. La zona intangible es una zona irreductible, es decir, no podemos cambiar los límites del Parque Nacional ni cambiar los límites de la zona intangible. En esa área no se puede ingresar, pero también deberíamos considerar que ¿por qué hemos creado un Parque Nacional Yasuní? ¿Por qué existe una reserva de biosfera Yasuní que también está en ese territorio? Es entonces que no vamos a respetar esos límites. Significa que para sacar dinero vamos a ir a todos los parques nacionales. Si es que estamos impactando este ícono que es el Yasuní, ¿qué significa, qué legitimidad tenemos como ecuatorianos de haber delimitado zonas que son parques nacionales, que están dedicadas justamente a la protección de la biodiversidad y que simplemente vamos cambiando los límites, vamos perforando, porque ahí existen petróleo que para sacar dinero que tenemos alternativas? Gracias por su participación en Contacto Directo. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Alfredo. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Alfredo, nos vemos mañana. Así es, nos vemos mañana.